Vidas transformadas. Que transforman vidas. Gente real. Que cuenta su historia para ti. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, como siempre, en una cita más de Vidas Transformadas que transforman vidas. Historias de carne y hueso que te contamos aquí como cada semana, donde te llevamos los rostros, las historias y las personas que tejen, además, los dramas, los gozos de la vida. Y en esta ocasión, de manera especial, hoy sobre esta cita de Vidas Transformadas, tendremos una experiencia que nos hará entrar en un mundo en el que a veces lo vemos de lejos, o en el que ya muchos están, o en el que han salido. 3 experiencias, 3 realidades, y me refiero a eso que hemos escuchado que se llama nueva era, Reiki, todo lo que es Master, el tarot, todo lo que es la New Age, todo lo que es la Cábala, la yoga, que si es buena, que si no, y escuchar los testimonios reales de quienes han estado en estas experiencias y cómo las han vivido, cómo las han enfrentado, y de repente la situación más tremenda, como lo escucharemos a lo largo de estos 4 segmentos, es el abrir puertas en las que entramos y la vida se puede transformar para bien, pero también para mal. Marcar la historia de vida, en ocasiones lejos de la luz, sino más bien en la oscuridad. Vamos a compartir del padre Gonzalo sobre la New Age y la experiencia de la paz que supuestamente provoca. Estaremos también compartiendo con ustedes parte del testimonio de quienes han estado detrás de los mantras, del Reiki, de las meditaciones desordenadas, del yoga, también un testimonio de quien ha vivido de manera especial todo lo que es la yoga, un maestro de yoga que hoy es prior en un monasterio. Me refiero a Marie Berlinde. Él es actualmente religioso católico de un monasterio, Fray Joseph Marie Berlinde, francés, quien fue maestro de yoga y nos va a compartir su experiencia. Pues sin más, comenzamos con esto de la nueva era y sus diferentes caras y situaciones en el mundo de hoy. En nuestros días una proliferación del esoterismo, pero encubierto, disfrazado bajo ciertas formas, expresiones, palabras que hoy ya nos permiten identificarlo: energías, buena vibra, centros de espiritualidad, ayuda y tratado de la mente, del cuerpo, armonía, cosas así. La práctica de este esoterismo encubierto es muy probable que lleve a sus seguidores y a sus adeptos a caer en cosas más serias como demonismo, satanismo, luciferismo. De eso hablaremos hoy. Destaparemos y daremos a conocer esta realidad creciente en nuestros días, que es el esoterismo encubierto. Es un grande gusto saludarle. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe, un programa que hacemos con particular interés y dedicación en usted, porque sabemos que usted es de lo mejor que hay como público en la televisión, seguro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Comencemos con esta nota que nos introduce al tema: la proliferación de este esoterismo encubierto. Conozca. A partir del inicio del siglo XXI, se ha registrado un inusitado crecimiento del esoterismo disfrazado bajo diversos conceptos como terapias, cursos, talleres, técnicas, productos, servicios e instituciones que prometen atender el cuerpo, la mente y el espíritu, y encubierto por expresiones como relajación, iluminación, armonía, buena vibra, autocontrol, sanación
información y energía, entre otras. Este esoterismo encubierto promete a los incautos que se dejan seducir que podrán sentirse mejor porque alcanzarán salud, bienestar, belleza, buena suerte, fortuna, energía y amor, todo al mismo tiempo y de una buena vez. Pero la realidad que ignoran los incautos que han sido atrapados por este engaño es que detrás de los supuestos beneficios que se obtienen a partir de esos conjuros, enseñanzas y prácticas, se oculta una gran variedad de doctrinas, creencias, cultos y teorías pseudocientíficas y pseudoreligiosas contrarias a la fe en Dios e influenciadas e inspiradas por organizaciones secretas anticristianas y por sociedades ocultistas. La verdadera causa de este resurgimiento del esoterismo, conocido en nuestros días como Nueva Era o New Age, no consiste en obtener el bien para todos, aunque así lo prometa, sino en dañar la fe en Jesucristo como Salvador de la humanidad y en golpear la fe de los creyentes en Él. Esto para introducir el tema. Para profundizar, recibo aquí, muy agradecido porque nos acompañe hoy, a Jaime Duarte. Jaime es presidente del Centro de Investigación sobre la Nueva Era, por sus siglas, el CISNE, y Jaime ha dedicado pues prácticamente toda tu vida, 15 años, o la parte más importante de tu vida, a investigar sobre todo este esoterismo encubierto. Muchas gracias, Jaime, bienvenido. Al contrario, gracias a ti, Roberto, por la invitación. Atole con el dedo, ¿no? Sí. O lobos disfrazados de ovejas, o incluso ropaje católico para cosas que no lo son. Simplemente, mira, quien va con un brujo, un santero, ve allí que tiene imágenes de santos, hasta de Cristos, ¿no? Y piensa, esto está bien, esto es católico. Sí, sí, así es. Es que el demonio miente. Sí, ángel de luz, se disfraza de ángel de luz. Ajá. Y pone trampas, nos engaña, nos seduce a través de 1000 formas. Y en efecto esta es una de ellas y sumamente peligrosa. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir y entonces podemos pensar que está proliferando ahora y que este esoterismo encubierto está desatado. Pero ¿no dirías tú que en otros momentos de la humanidad, en la Edad Media, por ejemplo, hubo alguna proliferación similar de hechicerías, de maleficios, de brujos, o esto es muy nuevo ahora como nunca? Bueno, te he de decir que a lo largo de la historia de la Iglesia, pues hemos encontrado las herejías que han dañado seriamente, pues, el cuerpo místico, la doctrina católica respecto a lo que son estos ataques que desde dentro se han fraguado. Y en efecto, desde la Edad Media podemos registrar a grupos, proliferación de brujas, hechiceros, magos, y sin embargo, tanto estas herejías que ya habían sido vencidas por la Iglesia, doctores, santos, han regresado. Esto que conocíamos como la Edad Media, pero también como una parte oscura, y no me refiero a la Iglesia, sino a la proliferación de este tipo de esoterismo, incluso cuestiones muy macabras, ha vuelto todo junto. Y ahora, dado que no podemos, o más bien los católicos, nos hace falta leer y estudiar más nuestra fe, pues se filtra muy fácil a través también de la televisión. Ya no es necesario tampoco ir a una limpia o a algún centro de espiritualidad, digámoslo, ¿no? Alternativo, en tu casa, a través de distintos medios, literatura, películas. Pues esta proliferación se ha dado de una manera más amplia y profunda y, sobre todo, buscando destruir nuestra fe. Leía yo en tu libro, porque Jaime Duarte tiene 2 libros sobre el tema, ahora los muestro enseguida. Maestro, pues una vez préstame uno. Con mucho gusto. Leía en uno de tus libros, este es uno, El engaño de la nueva era, dice drogas, ocultismo, fin del mundo en 2012, bueno, ya vimos que no. Sí. Cristos, llegada del Acuario, de Maitreya, etcétera, es uno de los libros de Jaime, y el otro es este, Buena Era versus Buena Nueva, aquí explica todas estas doctrinas, etcétera. Y entonces vi aquí en tu libro, Jaime, que tienes expresiones de veras como energía, conciencia planetaria, sí. Armonía.
palabras que uno diría, pues, está bien, son bonitas. Yo quiero armonía, mente, espíritu, cuerpo, quiero tener armonía planetaria, ¿no? Pero a ver, ¿a dónde va todo esto? ¿Por qué tanto ropaje? ¿O son cosas auténticas que estamos descubriendo ahora? Lo dijiste muy bien. El mal nos presenta ahora un celofán muy atractivo de todo esto, armonizaciones y buenas vibras, todo de una manera muy atractiva, vende, es realmente hablamos de una nueva industria, es un negocio. Sin embargo, cuando uno se mete a investigar y estudiar estas cuestiones, encuentras trampas. Si bien es cierto que hay gente que se ha sentido bien y beneficiada por algunas de ellas, yo le llamo a buena parte de esto, es un universo de prácticas, de concepciones, de cosmogonías. Hablamos de una trampa que llega, y yo le llamo incluso así como existe el alimento que tú sabes debe nutrir nuestro cuerpo, y que encontramos alimento chatarra, me voy a atrever a decir espiritualidad chatarra, que supuestamente va a beneficiar nuestra alma, nuestro cuerpo, todo, y por el contrario, de manera paulatina nos va alejando de las verdades sagradas, o te hace creer que tú eres Dios y que con el solo hecho de tú pensar puedes crear. O qué tal que con el pase de movimiento de tus manos tú puedes armonizar la mala vibra que hay en tu casa o en tu ambiente o en la oficina. Y me refiero también a productos, estoy hablando de cuestiones como de Feng Shui, y bueno, hay tantísimos nombres que refiere todo este tipo de creencias o cosmovisiones. Lo lamentable, Roberto, queridos amigos, es que las hemos hecho nuestras sin masticarlas, sin analizarlas. Y hoy, ya después de tantos años de investigación, más todos los viajes que hemos realizado, nos hemos percatado de daños serios, no solamente ya espirituales, que es lo más grave, también psicológicos y emocionales en las personas. Tengo mucho que contarte al respecto. Pues adelante, mira, aquí mismo en esta mesa, allí, un señor rabino muy respetable, le pregunté sobre los cursos de Cábala. ¿Has visto, no? Que sí, se abren centros de Cábala o claro. Cábala. Le pregunté sobre esto y muy molesto me dijo, nada tiene que ver con la Cábala. Y como buen rabino dijo, mujeres enseñando la Cábala, esto no puede ser. Entonces, tú decías hace rato, es que nosotros los católicos, no, esto también está en el judaísmo, y en el islam, y en el budismo, y en las iglesias cristianas, y con los ortodoxos, y con los protestantes. Sí. Están como perdiendo el rumbo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Vivimos en una sociedad moderna que le gusta todo lo rápido, lo fácil, ya sabes, lo light. Tenemos leche light, tenemos, bueno, pues refrescos light, tenemos, bueno, me he encontrado un sinnúmero de productos que utilizan la palabra light, pues ya hubo un autor que habló también del hombre light. Esto es, que todo este tipo de ideologías, prácticas, visiones que se nos presentan hoy, son como un mercado en donde tú tomas lo más fácil, lo cómodo, lo que no exige sacrificios, esfuerzos, lo que no te obliga a cumplir tal vez con la ley de Dios, de acuerdo a los mandamientos, y entonces nos vamos naturalmente, como se dice, por la ley del menor esfuerzo. Y creemos tomar lo mejor de todo ello, y sin embargo, muchas de estas ideas riñen entre sí, son antagónicas. Es decir, se yuxtaponen o se mezclan y acabamos finalmente por beberlas sin darnos cuenta que quizá uno de estos ingredientes, y podemos enumerar varios por supuesto, acaban por ser incluso contradictorios entre sí, opuestos. Entonces yo puedo creer en la reencarnación, pero al mismo tiempo puedo creer en la resurrección. No, no puede ser. Es totalmente incompatible con la fe cristiana, tú lo sabes. Mira, estaba hace poco en Roma buscando la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat y Santiago de los españoles. La buscaba porque ahí está la tumba de los dos papas Borgia, Calixto III y Alejandro VI. Y pues di con ella. Pero buscando esta iglesia me encontré con una iglesia antes, muy grande, llena de
calaveras, esqueletos con alas. Muy antigua, una iglesia de unos 700 años fácilmente. Es la iglesia de la Santa Muerte, Jaime. ¿De verdad? Sí. Es la iglesia de la Santa Muerte, de la Santa Muerte, o de la Muerte Santa. Ya. Una iglesia que se edificó allí por una hermandad que se dedicaba a darle sepultura a las personas durante epidemias, pestes y guerras, y que no podían ser sepultados. Entonces tenían este ministerio, esta obra de caridad, darle sepultura cristiana y rezar por ellos y celebrar misas en sufragio por los difuntos todo el tiempo. Esta es la auténtica Santa Muerte. Y nos encontramos con que San José es patrono de la buena muerte, claro, o del bien morir, o de una muerte santa, ¿no? De esto al masacote que hoy se vive, ¿qué tal? Es un trastocamiento. Es un trastocamiento. Total. Ajá. Es el concepto bueno, legítimo, desfigurado en otra realidad. Bueno, pues aquí en México, hablando de esta efigie terrible, pocos lo supieron, pero el 15 de agosto fue canonizada por el obispo de esta secta como ya no Santa Muerte, sino como Ángel de la Santa Muerte. Le puso ropa, vestuario, y es una mujer, ya tiene piel, ¿verdad? Cabello teñido, labios, pero aunque mona se vista de seda, mona se queda. Fíjate nada más, 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de la Virgen. ¿Y qué me dices de esos santos que nunca han existido? Claro. San Malverde y estos, sí, ¿no? O sea, personajes de historieta, de ficción, como Batman y Robin. Correcto. Y están por santos y reciben un culto. Correcto. Sí. Es una confusión, Jaime. Ese es uno de los signos de nuestro tiempo, la confusión. Ajá. ¿Y qué peligro se encierra esto? Mira, tu servidor tuvo que realizar investigaciones de fondo, documentales, tuve que consultar libros, pues hasta de alta magia negra, obviamente esoterismo. Bueno, un sacerdote tuvo que advertirme respecto al riesgo ya de simplemente leer todo este tipo de información. Y tuve oportunidad de hablar con santeros, algunos exbrujos, en fin, exsatánicos confesos, y me hablan de situaciones, tú lo has expuesto de alguna forma en otros programas, infestaciones diabólicas, contaminación con lo oculto, en donde chicos y chicas en la noche tienen pesadillas espantosas. Se escucha una canica en el techo botar, ¿verdad? De pronto se aparece algún espectro, una sombra negra, o debajo de la cama de los niños por jugar ouija, todo este tipo de cosas. Por ejemplo, observan un perro negro, o qué tal, sé que esto va a causar impacto, pero está comprobado ya, el tema de los duendes, de los elfos, de los gnomos, que se mueven en la noche, que caminan y que incluso pueden hasta beber agua o comer semillas de girasol. O sea, te estoy hablando del impacto y de la entrada. Y hay chicas que andan cargando un duende. Sí, e incluso explican cómo que dicen que hablan con él. Correcto. Y que lo alimentan, ¿eh? Sí. O sea, ¿es cierto esto? Sí, es totalmente cierto. Es que, verás, yo soy el primer sorprendido, soy muy escéptico, aunque no parezca, de estas cuestiones. Pero en mis viajes, la gente me lo corrobora. Incluso voy a decir algo terrible, sé que esto puede causar mucho impacto, pero es preciso que nuestra jerarquía y toda la iglesia completa lo comprenda, clero y laicado. Estamos abriéndole las puertas de nuestra propia casa al maligno y toma posesión de lo que es suyo, o al menos de aquellos que sin saberlo o de manera consciente le han precisamente abierto esta oportunidad de entrar. Roberto, chicos, escucha bien lo que voy a decir, porque esto creo que nadie lo ha dicho antes en televisión. ¿Recuerdas la película El Rito, esta famosa? Sí, claro, con Anthony Hopkins. Donde la mula, el niño tiene un sueño, sueña con una mula, la mula lo muerde y aparece, se le muestra al exorcista con rasgos, ¿de acuerdo? Señales de mordidas de la mula. Era un sueño, una pesadilla. Hoy, chicos y jóvenes amanecen con rasguños, lacerada la espalda, ¿de acuerdo? Y no por un gato o no porque se zafó el resorte de la cama, lacerada la piel, abierta así, por ataques del maligno. Eso se llama, los exorcistas le llaman vejaciones. Correcto.
demoníacas. Es el término, exacto. Sí, cuando pueden aparecer moretones, golpes o laceraciones, vejaciones. Chicos a los cuales de pronto en la noche empiezan a escuchar voces, ruidos extraños, los perros ladran de una manera rara, ¿verdad? Alrededor de las 3 de la mañana. Bueno, cosas terribles como la materialización, y tengo testimonios de entes, así se les llama hoy, aunque en realidad son espíritus malignos, que incluso tocan a las personas o los tiran por las escaleras. Son vejaciones. Sí. Vejaciones. Bueno, así de esta manera nos han introducido de manera especial estos dos reportajes, elementos que nos colocan delante de una situación que no es nada fácil y que además toca la vida de carne y hueso de las personas, que las transforma en su momento por instantes de luz, quedan atrapados en la oscuridad. Las situaciones de la mente, la dignidad de la persona, el medio de la desesperación y de todos los elementos que puedan justificar el poder entrar desde el encender una vela ya distorsionadamente, el tarot, las cartas, los nirvanas, la New Age, la cábala y todos estos signos que se van entremezclando y que, si nos damos cuenta en esta primera parte, hoy en Vidas Transformadas, acompañándolos a cada uno de ustedes, es una mezcla sincretista que precisamente tiene ingredientes que de alguna manera nos producen cierta empatía. Vamos a ver más adelante cómo los testimonios de quienes nos van a hablar de que vivieron eso y que pudieron entrar a ese mundo, muchas veces entra por algo muy sutil, muy suave, que aparentemente es inofensivo. Sin embargo, las vidas se transforman, y se transforman también en medio de la oscuridad cuando se logra ver un poco de luz. Así que así pudimos compartir O'Farrill en esta primera parte, y como sabemos, un laico católico que de alguna manera ha seguido este tipo de temas sobre la nueva era y sus diferentes realidades. Nos ha puesto ya el marco de referencia de cómo se mezclan estos elementos sincretistas, esta necesidad, esta sed espiritual que incluso llega a una experiencia donde la vida se transforma y se queda marcada, se queda dañada. Sin embargo, también el padre Gonzalo Lin nos hablaba sobre cómo la New Age aparentemente no pasa nada, es inofensiva, cuando en realidad transforma la vida y a veces la lleva a extremos y a situaciones en las que es difícil salir. Pero claro, en Vidas Transformadas le presentamos la esperanza de vidas que se han transformado gracias al encuentro con el camino de la verdad, con el camino de Jesucristo, como más adelante lo estaremos platicando con ustedes. Y bueno, vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Vidas Transformadas. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Halloween, celebremos Santowen, sábado 31 de octubre en el Santuario San Sebastián, Colonia Camino Verde, comenzando a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tendremos conciertos, cena, hora santa y más. Jóvenes, niños, adultos, todos invitados, con nuestro hermano Horacio Trujillo en la predicación. Para mayores informes al 972-0428. Seamos santos como Él es santo. Somos más que balas perdidas por la ciudad, que almas en busca de nunca jamás, cometas volando sin gravedad. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros
Te invitamos del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Y bueno, continuamos con ustedes. Gracias por estarnos sintonizando a través de la 800 AM Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Y bueno, es importantísimo tener mucha atención para no caer en trampas de este tipo, sobre todo cuando disturban, por así decirlo, la serenidad o la vida de nuestras familias, sobre todo los jóvenes, que es lo que les llama la atención. Vamos a tener el testimonio de un documental que ustedes pueden consultar también a través de online, de Católicos en Línea 2000. Se trata de un testimonio fuerte sobre la conversión de Joseph-Marie Berliet. Él es científico, él fue maestro de yoga y hoy es prior sacerdote de una comunidad religiosa en el monasterio de Francia, donde él, precisamente en esos mundos del cristianismo esotérico, hasta su conversión al catolicismo, su ordenación sacerdotal y nombrado prior de un monasterio en Francia, él experimentó de alguna manera, estuvo en ese mundo en el cual se fue sumergiendo, y nos va a hablar de los elementos centrales que transformaron su vida, vidas transformadas que transforman vidas, porque él viene de ese ámbito en el que a veces por facilidad, por curiosidad, muchas veces se va entrando sin ver las repercusiones que tiene en la misma vida. Él ha escrito biografía, ha escrito bibliografía sobre este tema. Joseph-Marie, él fue maestro de yoga y así se autodenominaba. Imagínense cómo hoy hay un camuflaje, una alteración de las palabras, de los conceptos que se utilizan. Él se autodenominaba cristiano esotérico hasta su conversión al catolicismo. Y bueno, esta es una producción que corresponde también con las licencias propias de él, y que ahora es un fraile, sacerdote, nombrado prior de un monasterio en Francia. Este es el testimonio de Joseph-Marie Berliet. Freedom.
La experiencia prohibida, el padre José María Berland escribe: ¿No llevamos todos en nosotros el deseo de un encuentro que nos colme, la aspiración a la plenitud, el llamado a arrancarnos de la mediocridad de nuestra vida cotidiana para lanzarnos hacia el ser absoluto, es el primero? La búsqueda de sentido, la búsqueda de lo absoluto, llevó al padre José María Jacques Berland para esa época a hacer la gran inmersión en el gran todo. Iniciando en las prácticas ascéticas orientales, el yoga, la meditación trascendental, fue en la India donde profundizó su conocimiento sobre las tradiciones religiosas del hinduismo y del budismo. Siendo llevado más adelante a las prácticas esotérico-ocultas, nos cuenta hoy su experiencia y la confrontación con la verdad de aquel que vino a buscarlo al otro extremo del mundo, Cristo. Sacerdote de origen belga, doctor en filosofía y teología, ahora es prior de la comunidad monástica de la familia de San José en Francia. En el 68 tenía 20 años. Era la época de la exuberancia, de la gran revolución cultural. Yo era investigador de química nuclear y los medios científicos y de investigación se encontraban en plena efervescencia. En ese momento me dejé llevar por esa ola. Me orienté hacia las propuestas de Oriente que en este momento invadían el horizonte francés, y no solo el de Francia, sino el de la cultura occidental. ¿Qué puedo saber? ¿Para hacer qué? ¿Y en la perspectiva de qué destino? Estas tres preguntas existenciales invadían mis pensamientos. A pesar de haber recibido una sólida educación cristiana durante mi infancia, arrastrado, a pesar mío, por el gran movimiento de protesta de las estructuras de la sociedad de la época, fue un afiche publicitario sobre la meditación trascendental que me llevó a iniciarme en la meditación que proponía. Una técnica que se presenta como una vía simple, fácil y eficaz para llegar a estados superiores de conciencia que llevan a una autorrealización plena. Es así como me convertí yo mismo en un iniciador de esta técnica de meditación. Conocí al gurú Maharishi Mahesh Yogi, gurú de los Beatles, a quien le simpaticé y recíprocamente. Le pregunté si me podía quedar con él, porque para mí se trataba realmente de una búsqueda de sentido. Yo quería ir hasta el fondo de este proceso que yo había comenzado practicando la meditación trascendental. Él me llevó como su discípulo, se podría decir en un lenguaje occidental, su secretario personal, pero era mucho más que eso, porque esta función tiene una dimensión espiritual. Fue así como con él le di casi 3 veces la vuelta al mundo, pero principalmente pasé durante 4 años largos periodos en los ashram del Himalaya, donde pude profundizar tanto en la doctrina hinduista y como en la budista, y sobre todo sobre las prácticas que conducen a las famosas experiencias del samadhi, el moksha, del nirvana y del satori. Pero estas experiencias son prácticas intensivas de yoga. Para usted, ¿cuál es la visión de estas místicas naturales, como el hinduismo, el budismo?
Digámoslo en dos palabras, ya que para la tradición oriental, a la que Occidente se volcó en esos años, para estas tradiciones no hay Dios trascendente personal, pues es aquel al que se trató de eliminar. Por lo tanto, es un divino inmanente, una energía divina impersonal. Todo sería divino por naturaleza. Todo lo que existe sería de naturaleza divina. Si todo es divino, es una energía impersonal en la que tengo que sumergirme, en la que debo ahogar mi yo personal, para lograr esta experiencia de fusión con el gran todo. Es efectivamente una experiencia fascinante, y puesto que yo pude vivirla en varias ocasiones, ¿en qué es ella fascinante? Esta pasa por un conjunto de técnicas físicas, respiratorias, psíquicas, de concentración ya sea mental o visual, que están diseñadas para eliminar cualquier actividad del sujeto. Pongámoslo claro, no hay más sujeto que de verbo alguno. Me muevo, pues bien, basta con no moverme más. Tomando una posición como la del loto, se puede mantener una inmovilidad perfecta. No me muevo más, pero aún estoy respirando. Pues bien, basta controlar la respiración hasta que ya no sea sino un velo. Prácticamente nada, por el pranayama. Pero esto no me impide pensar. Entonces se debe dominar el pensamiento para conseguir eliminarlo por medio de una especie de un estado de trance a través de la repetición de mantras o por medio de la concentración visual, hasta que finalmente ese yo desaparece. Efectivamente, la fascinación de la experiencia es que no hay más sufrimiento posible, puesto que ya no hay más un yo. Puede ser muy tentador el no sufrir, pero ¿cómo estaba usted después de haber vivido estas experiencias? Lo que me perturbaba en la relectura de estas experiencias es que renunciar al sufrimiento es sin duda muy atractivo, pero también implica renunciar a conjugar el verbo amar, porque si yo no puedo sufrir más, yo no puedo amar más. No hay más yo conjugando el verbo amar. En verdad me preocupaba mucho. Y es un punto sobre el cual quiero insistir, porque creo que es traicionera la presentación que se hace de las tradiciones orientales en Occidente, donde casi hemos olvidado este radicalismo de la desaparición del yo que implica, y sí que implica, que el amor es una ilusión. Para Oriente, Buda dice que el amor es una ilusión que debe eliminarse tanto como el odio, puesto que el amor, como el odio, mantiene la ilusión de alteridad del otro. Si bien Occidente no va hasta este radicalismo, pretende que uno puede unirse a la experiencia de inmersión en la gran energía, en el gran todo, diciendo que esta energía se manifiesta como amor. Estoy envuelto en el amor, en el calor del amor. Pero entonces el amor no es una persona, es una gran energía en la que el hombre pretende que puede sumergirse. Allí hay evidentemente un problema, porque si yo experimento que soy amado, entonces yo soy amado por alguien, por una alteridad, siendo el amor la perfección de la relación entre dos personas que eligen libremente acogerse mutuamente. Y ahí nos encontramos con otro lenguaje, el lenguaje judeo-cristiano, donde un padre me ama con un amor infinito. Y este amor subsistente es el Espíritu Santo, que es una persona. De lo contrario, no puedo hablar de amor. Se necesitan dos para el amor. Pero luego de todo lo que hemos compartido, los cristianos que practican yoga para su bienestar, ¿pueden continuar?
Yo diría que no hay yoga cristiano, sino que hay cristianos que hacen yoga. Solamente hay yoga y yoga. El yoga tal como lo practicábamos hacía parte de una gran liturgia. Mientras que aquí, muchos occidentales hacen yoga como ejercicios de relajación. Dicho esto, cuando le dije al gurú en un viaje a Alemania que los europeos estaban haciendo yoga para relajarse, él tuvo un ataque de risa. Luego pensó por un momento y dijo, pero esto no evitará que el yoga haga su efecto. Lo cual es muy significativo. El efecto del yoga está en contra de la actitud cristiana, que es el de la acogida del otro, dejarse descubrir por el otro y dejarse personalizar por el encuentro con el otro. Pero para usted, hoy como cristiano, ¿cómo se posiciona usted con respecto a la cosmovisión del hinduismo? ¿Puede el hombre realizarse plenamente en la mística hinduista? No satanizo el hinduismo, pues hace parte de las grandes tradiciones religiosas que son la expresión de esta búsqueda humana de Dios. Y donde quiera que el hombre busque la verdad, el Espíritu Santo está secretamente presente. Pero hay una radicalización en el hinduismo que obviamente yo no puedo seguir. Me explicaré por medio de una comparación entre la muerte de Buda y la de Cristo, que realmente me golpeó. Buda está enfermo, llama a sus discípulos, les da las últimas instrucciones, se pone en posición de loto, se retira hacia el nirvana con su pequeña sonrisa característica. Se retira a tal punto que muere, es decir, abandona su cuerpo. Ahora bien, podemos decir, es un poco técnico, que la orientación de las energías en la posición de loto corresponde un poco a lo que pasa con el niño en el vientre de su madre, a una posición fetal. Hay pues una concentración sobre él, una implosión. En cambio, Cristo muere completamente desplegado en un grito, con los brazos abiertos, en una donación total de sí mismo. Podría decir que por un lado se tiene un movimiento centrípeto de repliegue sobre sí mismo, y por el otro lado un movimiento centrífugo del amor que se entrega, y que con sus brazos abiertos, en donde todos están invitados a unirse a su corazón traspasado, el camino del Padre. Entonces fue ahí que el Señor me vino a buscar, en esta duda ante los caracteres ilusorios del amor. Y un día, un médico naturista fue a visitar al gurú porque nuestros cuerpos estaban bastante maltratados por el intenso ejercicio que realizábamos allí. Este naturista era cristiano, y como yo era el secretario personal del gurú, aunque no se le llama así, debía pasar por mí para encontrar al gurú. Entonces, en espera de la reunión, nos pusimos a conversar, y él me preguntó, ¿usted fue un cristiano? ¿Usted está bautizado? Le dije, claro. ¿Y usted era un cristiano? Pero hoy, ¿quién es Jesús para usted? Y entonces, esta experiencia es difícil de expresar, pero percibí intensamente la presencia de Jesús, que me preguntó, hijo mío, ¿cuánto tiempo me harás esperar? Me di cuenta que era amado incondicionalmente, que no había ninguna sombra de juicio en la mirada, en la presencia que estaba allí cerca de mí, que no era sino compasión y misericordia. Y de repente, Dios mío, me encontré de pie, pero con una fuerza increíble, y de pie entendí,
sabes lo que tienes que hacer. Sí, yo sabía efectivamente que en realidad ya no estaba en mi lugar al lado del gurú después de semejante experiencia. Así es como Jacques Verlaine, ayudado en la práctica por la providencia divina, abandona el ashram de India y al gurú Maharishi Mahesh Yogi. Toma un avión a Europa, a Bélgica, teniendo como único equipaje un maletín con algo de ropa y sus papeles. Ya no tenía nada, pero en realidad lo tenía todo, puesto que tenía al que había ido a buscar al otro lado del mundo, aquel al que mi corazón deseaba encontrar, este Jesús que me hace vivir aún hoy. Y bueno, así estuvimos escuchando la conversión de este monje belga, Joseph Marie, y sus advertencias de manera especial sobre la práctica del yoga, donde a veces hoy la alternativa, como veíamos en la primera parte de esta cita especial en Vidas Transformadas, el mercado del pseudo espiritualismo, de las pseudo propuestas espiritualoides que hoy capturan a muchos cercanos incluso a nosotros. Bueno, les platico también en esta parte que la conversión de este monje Joseph Marie, él fue investigador en química nuclear y se adentró en el mundo de la mística oriental, llegando a ser incluso asistente personal del famoso gurú Maharishi Mahesh, quien entrenado luego en corrientes esotéricas y dotado de facultades curativas, supuestamente otorgarla sin él saberlo por espíritus del mal, como él mismo dice, sufrió un proceso de conversión que le llevó a discernir, como nos explicaba, la enorme diferencia y radical incompatibilidad entre la persona de Cristo y el Dios de amor cristiano por un lado, y las religiosidades orientales y corrientes derivadas de la New Age occidental. Y bueno, él mismo me llamaba mucho la atención, dice que en su testimonio respecto al yoga, porque advierte del error de creer que se puede practicar incluso solo como ejercicio. Los cristianos que practican yoga para su bienestar pueden continuar. Yo diría que no hay yoga cristiano, sino cristianos que hacen yoga, y esto es diferente. Solamente hay yoga y yoga, no lo ha dicho, ¿no? El yoga tal como lo practicamos hacía parte de una gran especie de rituales, mientras que en muchos occidentales hacen yoga como un ejercicio de relajación. Incluso dijo que cuando le dicen al gurú en su viaje a Alemania que los europeos estaban haciendo yoga para relajarse, él tuvo un ataque de risa. Luego pensó por un momento y dijo, pero esto no evitará que el yoga haga su efecto, lo cual es muy significativo. Los efectos del yoga están en contra de la actitud cristiana, que es el de la acogida del otro, dejarse descubrir por el otro, encontrarse con el otro, confrontarse con el rostro del otro y sobre todo la identidad y la no destrucción de la propia personalidad. Es lo que nos decía en este momento Joseph Marie Berlendi, quien nos cuenta su conversión. Vamos a una pausa y regresamos con más en Vidas Transformadas. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Y bueno, continuamos con más de manera especial hoy en esta cita de Vidas Transformadas que transforman vidas. Y estábamos compartiéndoles de manera especial este testimonio de conversión de este monje belga, Joseph Marie Berlendi, quien precisamente vivió esta experiencia y
advierte de manera especial ciencia espiritual en medio de una sociedad con muchísima sed. Se puede caer en redes, en trampas, de manera especial que están llevando a las personas a la oscuridad. Y hay un sinfín de testimonios precisamente que nos advierten sobre cómo a veces entramos o se sabe que hermanos, hermanas entran a esta experiencia. Realmente es impresionante escuchar. Vamos a seguir de manera especial presentándoles cómo esta cuestión que va penetrando la vida de las personas y a veces transformándolas en dramas, en situaciones fuertísimas, de frente a esa curiosidad malsana por la que a veces se entra. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que va pasando el tiempo, se va haciendo una experiencia que parece normal, y él escribió la experiencia prohibida. En este material sobre la experiencia prohibida que escribe precisamente este monje, hoy prior, sacerdote católico, Joseph Maria, hoy es doctor en filosofía y teología y ex investigador de química nuclear del Fondo Nacional de Investigación Científica de Bélgica, nos va guiando de su mano cómo él se inició en el yoga, en la meditación trascendental y todo esto que lo llevó incluso a perderse y considerar que así era. Y poco a poco nos va precisamente hablando de este mundo de las técnicas, de cómo se va alejando también la experiencia del otro, de cómo sutilmente van entrando, y cómo el yoga y su incompatibilidad con el propio amor, con la presencia de Jesús, y cómo Buda dice eliminar el amor y Cristo dice hay que amar. Precisamente lo que nos va a comentar. Pues vamos a dar paso y sobre todo a despejar dudas sobre todas estas famosas áreas de la New Age, de la nueva era, y de todas sus implicaciones en la vida cotidiana de las personas. Voy a compartir con ustedes un testimonio de una chica que me parece bastante interesante compartir, ya que primero está recién salida de la nueva era, tiene apenas unas pocas semanas, y ella, además de ser practicante de la nueva era, se metió en diversas ramas más profundas del ocultismo, y como por ejemplo de Reiki. Ella era canalizadora, practicó la cábala, así que me parece importante que ella de pronto nos dé un poco más de puntos de referencia para personas que están en este mismo camino con ciertas dudas que han manifestado, han intentado disipar, pero que la nueva era se las ingenia a través de diferentes personas, a diferentes medios, para que las personas no se salgan de allí y sigan los caminos alternativos que se pueden encontrar. Además, considero importante concientizar, porque hay personas que sé de primera mano están en ese momento con sus dudas, no solo las personas practicantes, sino personas que dirigen grupos, maestros y todo este tipo de cosas, que están un poquito también así como me salgo, no me salgo, pero no tienen así como la fuerza o como elementos que les ayuden a discernir mejor para tomar la decisión correcta. No vamos a decir cuál es la decisión correcta, cada persona sabrá qué hacer con su vida, si salirse, quedarse, es decisión de cada quien.
Sin embargo, ponemos las cartas sobre la mesa y cada persona decidirá. Encuentro también que hay personas que se han ido saliendo de la nueva era y personalmente considero esto un poco irresponsable, ya que se están cerrando webs, están cerrando blogs, han dejado de dar talleres, conferencias, seminarios y no han dicho a sus seguidores la razón por la cual lo han hecho. Han descubierto los engaños que se tejen en la nueva era, pero no han compartido, no han socializado su experiencia con las demás personas que atrajeron hacia este movimiento y dichas prácticas. Así que pronto hacer un llamado a que se concienticen de su responsabilidad social, responsabilidad moral que tienen con las personas y de pronto dejar por ahí la huella de qué fue lo que ocurrió, porque si ustedes buscan personas expracticantes, de esto hay muy poco y de pronto algunos sí hay y han vuelto a caer en el engaño, porque pues esto es un mundo muy llamativo, eso de estar hablando con seres que supuestamente son de luz, con seres que supuestamente son más evolucionados, con seres que supuestamente son muy inteligentes y nos traen información muy intelectual, con mucha terminología muy interesante. Y esto pues tiene atrapada a todas estas personas, ¿no? Entonces yo sé que no es tan fácil y muchos vuelven a caer, pero sin embargo que socialicen las dudas que tienen para que las demás personas pues digamos tengan un poco de elemento para discernir. No estamos discerniendo y ese es el problema que tenemos, no solo en la nueva era, sino en diversos grupos religiosos, ideologías y ese tipo de cosas. Entonces los dejo con el testimonio y ojalá se animen quienes ya se han salido y que de pronto pueden ver estos testimonios o que están a punto de salirse, que pronto nos compartan también sus testimonios para darles difusión. Creo que estos son temas que hay que hablarlos, ya que la gran mayoría o el punto principal de todo esto del engaño del nuevo orden mundial tiene que ver con la parte espiritual, con nosotros. Así que los dejo con el testimonio y esperamos que le ayude a aclarar las dudas a otras personas que se encuentren en la misma situación. Para mí es importante compartir todo lo que me sucedió en los pasados 3 años que estuve bastante metida en un camino espiritual muy ligado con lo que es la nueva era, con las enseñanzas de la nueva era, en el cual estuve totalmente inmersa y tuve una serie de situaciones, cuestiones bastante sobrenaturales, de las cuales me gustaría hablar porque sé que a muchas otras personas les está pasando y no entienden de qué se trata, por qué está sucediendo, se asustan, inclusive pues están tratando de encontrarle un sentido a toda esta situación. Siempre he sido una persona que nunca se queda sin investigar. Siempre que he tenido un problema de salud, siempre que tenía un problema en el trabajo o desde niña, me gustaba mucho ir a fondo y realmente entender las cosas, no nada más conformarme con lo que se me decía. Creo que en ese sentido he sido una persona un poquito difícil de programar por el sistema porque siempre me estoy cuestionando las cosas y en cierta forma eso me ayudó, pero de todas maneras yo también caí por 3 años en una serie de endocrinamientos y de situaciones paranormales relacionadas con el camino del New Age, con el camino de las llamas gemelas, con el camino del despertar espiritual, de todas las prácticas que se proponían, canalizaciones. Bueno, básicamente estuve metida en todo. Tengo unas pocas semanas de haber salido plenamente de todo esto. Básicamente lo que quiero es expresar cómo fui o cómo fue mi proceso de entrar al New Age,
todo lo que me pasó, que realmente fue fuerte, muy fuerte, todo lo que viví, que yo creo que lo experimenté más fuerte por el hecho de también ya tener un entorno psíquico. Mi familia, del lado de mi madre, fue una familia muy psíquica desde siempre. Había muchas sanadoras, adivinadoras, había mucha gente que tenía poder psíquico, entonces tal vez ese entorno hizo que me abriera todavía mucho más. Canalicé, estuve un tiempo canalizando, recibía mensajes psíquicos, sueños lúcidos, muchísimas cosas, y creo que eso fue también una parte que me hizo abrirme mucho más a esta experiencia tan fuerte, y que al final de cuentas entenderán por qué después de todo lo que pasé y viví y que investigué, hice mi propia investigación, tomé finalmente la decisión de salirme de la cuestión New Age por completo, con todo lo que eso significaba de sacrificio, inclusive de las personas y amistades que estuvieron alrededor mío durante el tiempo en que estuve muy metida en el New Age, cómo se me desmoronó completamente, cómo pasé un tiempo muy deprimida, inclusive pensando que todo había sido un gran engaño, y que pues en cierta manera me vengo reponiendo de todo esto, porque es como si hubiera sido una decepción amorosa. Es como si uno confiara mucho en su pareja y de repente se la encontrara con otra, ¿no? O sea, realmente es la decepción, la cuestión de haber creído en algo y que todo haya sido un engaño. Es muy difícil de aceptar, y batallé mucho para llegar a este punto, para lograr este despertar, y a quien tengo que realmente agradecerle todo este camino, más aparte el haber salido de él, es al Creador, primero que nada, que jamás se rindió y que siempre estuvo en mi corazón y en mi vida, y que sí permitió que ciertas cosas pasaran para que yo aprendiera, pero siempre me estuvo protegiendo mucho. Y también agradecer al Maestro Jesucristo, porque realmente en el momento en que yo ya estaba muy mal, muy asustada y muy drenada y hasta ya enferma físicamente, Él llegó, le pedí que me sanara porque le dije ya no puedo más, y en cuestión de días lo hizo. Realmente fue un milagro, mi salud mejoró físicamente, psíquicamente, todas las experiencias paranormales se retiraron con la mención de su nombre. Entonces, tal vez hay alguna persona que piense que me volví cristiana, o que este video es un video cristiano para jalar gente, pero no lo es así. Como entorno inicial puedo comentarles un poco de mi vida. Yo desde niña ya tenía ciertos parámetros en los cuales tenía una como conexión espiritual muy fuerte, porque desde niña me quedaba como en estados meditativos, tenía algunas capacidades para mover objetos con la mirada, que lo perdí después. Eso lo podía hacer cuando estaba muy chiquita. Tenía pues cierta conexión muy especial espiritual, que con el tiempo se fue borrando gracias al endocrinamiento y al paso del tiempo y todo, pero sí traía cierto entorno. Yo fui criada como católica, pero no muy practicante. Mi familia no era muy asidua a ir a misa, mis padres no eran muy religiosos, aunque eran católicos, no me llevaban tanto a misa. Y entiendo ahora también un poco porque me platicaban que cuando era una niña pequeña, cuando estaba creo que en kinder, fue la primera vez que me llevaron a un templo católico, y que me puse como histérica en él porque me asusté muchísimo de estar ahí cuando vi las imágenes de los Cristos sangrando, colgados en una cruz, y las Madonas llorando y con las estatuas y el mismo ambiente de la iglesia. Me puse mal, me tuvo que sacar una maestra y hablarle a mi mamá para que fuera por mí, porque no podía dejar de gritar y de llorar del susto de haber pisado una iglesia por primera vez. Y esto más que nada era, no sé si era a lo mejor algún recuerdo de alguna otra vida o algo, pero realmente la iglesia no me resonaba sinceramente el ambiente,
y el hecho de estar viendo una persona muerta colgada con una cruz y sangrando nunca fue mi estilo, ¿no? Sin embargo, con el tiempo uno pues se va condicionando a aceptar ese tipo de simbología, que pues realmente para un niño inocente, pues lo primero que dicen es, Dios mío, ¿qué es esto, no? Pero bueno, se va uno acostumbrando a esta cuestión. Cuando entré a la preparatoria, fue cuando entré a una escuela católica, porque estaba anteriormente en escuelas laicas y pues no se hacía hincapié en la religión, pero en la preparatoria sí entré a una muy católica, y ahí fue donde también hubo bastante endoctrinamiento a nivel católico, retiros, y bueno, diario había mucha oración en las mañanas y muchas misas y muchas cuestiones que era pues parte de lo que se enseñaba en esta escuela, ¿no? Entonces ahí sí tuve un encuentro fuerte espiritual en donde se me endocrinaron muchas cosas. Yo estaba buscando conectar con la divinidad, pero como a mucha gente le pasa, pues no me llenaba mucho lo de que pues ir a misa y que la confesión y todo eso, o sea, estaba programada a hacerlo, pero faltaba algo, ¿no? Había algo que realmente no me estaba llamando la atención, no me conectaba mucho en ese sentido, ¿no? Pero bueno, pues hacía lo que todo el mundo hacía, y por dentro decía, bueno, pues igual y esto es lo que me va a llevar hacia el Creador, y pues yo lo sigo. Lo que sí es que desde siempre, incluso antes de entrar a la escuela católica, tuve una fuerte conexión siempre con Jesucristo, desde antes. Siempre me sentí cercana a Él y a sus enseñanzas. Cuando iba a misa, lo único que me resonaba era cuando hablaban del Nuevo Testamento y cuando se hablaba de sus parábolas y de lo que Él decía, y había una afinidad muy especial con Él y con la Madre María, que siempre la trataba yo como si fuera pues mi mamá. Le ofrecía yo por ejemplo mis exámenes, o cuando tenía una situación difícil la encomendaba y le hablaba de una manera muy cariñosa. Entonces para mí ellos eran como mi figura masculina y femenina, Jesucristo y la Madre María, y eso se mantuvo durante mi juventud por lo general y posteriormente después. En general mi vida fue un poco mezclada de todo. Tuve situaciones muy afortunadas en mi vida donde me fue muy bien, y una carrera profesional muy interesante, y la oportunidad de viajar mucho por el mundo, pero también tuve situaciones muy dolorosas con la familia, situaciones de mucho reto de salud para mí, muchas situaciones de salud muy difíciles que tuve que enfrentar, y pues en general no puedo decir que fue una vida fácil. Realmente hubo muchos retos, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos decir que estar aquí en este planeta no es tan sencillo y que se enfrentan muchos retos. Pero bueno, para pasar realmente a lo que es el tema de la nueva era del New Age y cómo me metí a todo esto y cómo sucedió. Esto sucedió básicamente en 2012, y me llama la atención porque mucha gente también en 2012 como que empezó a despertar a todos estos temas cuando antes estaba muy dormida. Desde antes yo sentía pues varias cosas. Yo por ejemplo decía, bueno, pues ya en esta vida no me tocó conocer a mi alma gemela, o sea que sentía que tenía por ejemplo un alma gemela, pero no sabía dónde estaba. O decía yo, bueno, en esta vida entonces nomás es ir y al cine y ir a comprar cosas y pues vacaciones y trabajar y esto y el otro, y luego morirse. Y decía, bueno, que como que algo falta, ¿no? Realmente pues esto no puede ser nada más esto, tiene que haber algo más profundo. Pero no sabía bien cómo ubicar al Creador realmente. Cuando iba a misa y escuchaba los sermones y todo esto, no me llegaba, sobre todo el Antiguo Testamento, y decía, bueno, ¿por qué está tan enojado Dios, no? O sea, no me llegaba mucho esto, ¿no? En 2012, ya cuando terminé me desocupé de otras cuestiones en las cuales estaba muy ocupada y que no me daban tiempo para lo espiritual. Tuve un periodo como de descanso, y dije, me gustaría realmente empezar a leer, empezar a conectarme más con lo espiritual, porque sentí como un llamado, ¿no? Una necesidad. Y una cosa llevó a la otra, y me acuerdo que un día hice una oración y dije, me gustaría conocer la verdadera divinidad, me gustaría conocerme a mí misma, o sea, realmente conocer quién fue yo, quién soy yo,
y me gustaría conocer el verdadero amor en todos los sentidos, divino, humano, con mis compañeros humanos, porque realmente este planeta lo que menos se ve ya y cada vez se iba poniendo peor era el amor, ¿no? De lo que recuerdo de niña a fechas recientes, el planeta se ha ido poniendo cada vez peor, la gente más grosera, más violencia, la música ni se diga, o sea, ya no es como la música de antes que era tan inocente. Bueno, después de escuchar estos testimonios y de iluminar también la vida transformada a través de este testimonio de un ex maestro de yoga, como lo hemos escuchado, nos queda claro que la nueva era es realmente un supermercado espiritual que se apoya en múltiples pseudofilosofías, pseudo religiosidades en su mayoría orientales, que reúnen un sinnúmero de creencias, ritos, cultos, prácticas, supersticiones, relativismos, y que de alguna manera es importante rescatar algunas de las características que ya nos comentaba el testimonio de hoy en Vidas Transformadas, como es el de Jean-Marie, que es un ex maestro de yoga. Y sobre todo porque queda claro que no hay un fundador reconocido de esta nueva era, de todos estos movimientos. Son una especie como de realidades sin cabeza, ¿no? No hay un libro que contenga realmente la doctrina, es una mezcla que se va entretejiendo como una especie de espiral, donde el eslogan que pudiera resumir es toda creencia es válida y todo lo que hagas y te pones de cabeza y si abres así y haces aquí y dices así es válido. No tiene una estructura jerárquica organizada y además se pregona una falsa tolerancia. No hay dogmas, no hay un mandamiento fijo, hay un relativismo moral, en ocasiones contra el mismo cuerpo, contra la mente, un abuso también de los elementos mentales. No hay un sistema religioso o filosófico equilibrado propio, sino que reúne incluso filosofías que rayan, que quedan en lo contradictorio, lo que permite ver un mercado religioso que va permeando en nuestra sociedad, la cultura, la política, lo espiritual, lo individual y los estragos que hace en la misma persona, ¿no? El hombre, es cierto, es un ser religioso por naturaleza. De múltiples maneras en la historia hasta el día de hoy los hombres hemos expresado esa búsqueda de Dios por medio de la fe y los comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditación, pero hoy vemos ese exceso y la distorsión de estas situaciones que cobran el sentido auténtico de la vida de fe. Vamos a una pausa, regresamos con más hoy en Vidas Transformadas que transforman vidas, de los caminos de la oscuridad a los caminos de la luz. Al regreso tendremos otro testimonio también hoy en Vidas Transformadas. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Bueno, quisiéramos que el tiempo se extendiera, pero sin embargo vamos a la última parte hoy en Vidas Transformadas que transforman vidas, porque tendremos un testimonio fuerte también, obviamente anónimo. Lo pueden ustedes encontrar también a través de las redes sociales. Parte de lo que hacemos en Vidas Transformadas es encontrar esos materiales que podemos compartir, como siempre respetando la autoría de los mismos, y que pueden hacer eco de esas vidas transformadas que transforman vidas a partir de experiencias fuertes, dolorosas y al mismo tiempo dramáticas, pero también llenas de esa presencia de luz. Y bueno, el testimonio que vamos a escuchar enseguida tiene que ver de manera especial con un testimonio
de una persona ex canalizadora, como sabemos que canalizaba energías y fuerzas y que hacía como una especie de conexiones que le llamamos hoy los medium, ¿no? También estuvo en el Es-Reiki, en máster, hizo máster en Es-Reiki o el Reiki que le llaman, que es el manejo de la energía en el tarot o tarotismo. Era tarotista, ex Nueva Era, y es cabalista. Así que anduvo por toda la miscelánea de estas situaciones que hoy estamos compartiendo con ustedes y que son realidades realmente dolorosas para la vida de la persona y que se cae en esas situaciones. Y como nos ha narrado el mismo primer testimonio que compartimos de Chan Marie, este ex maestro de yoga y hoy prior católico de uno de los de un monasterio de monjes en Francia, nos decía cómo se va entrando ahí. Incluso vemos los testimonios, no es solo gente que no tenga estudios, un nivel académico, sino hoy entra en los ámbitos, en las esferas de profesionistas universitarios, con estudios, sin estudios. Y bueno, pues las mentiras de la nueva era consisten en la misma tentación que el maligno puso a los primeros padres: el engaño con 4 grandes mentiras para hacerles comer el fruto. Mentiras que son la tentación de los hombres de hoy y que es precisamente la inmortalidad, no morir, pero aquí nosotros creemos en la vida eterna, la resurrección, no abrir los ojos, pensar o querer ser como dioses, y a veces no distinguir ya entre el bien y el mal. Vamos a continuar con este testimonio aquí en Vidas Transformadas que transforman vidas. Música ni se diga, o sea, ya no es como la música de antes que era tan inocente. Algo estaba pasando que se estaba corrompiendo y uno lo podía sentir. Entonces yo hice esa solicitud muy de corazón y de repente algo pasó en mí, como que algo se activó, como si algo hubieran prendido a lo mejor un switch, y de repente me empecé a meter a estudiar la Biblia. La tenía ahí y dije, pues la voy a revisar, y empecé por el Antiguo Testamento. Y bueno, lo empecé a leer, pero con más afán investigador que con afán, digamos, de hacer oración. Quería investigar porque había cosas que no me cuadraban. Empecé a leer mucho el Antiguo Testamento y pues yo decía, bueno, a ver, aquí dice primero que Dios creó todo y luego están hablando de dioses en plural. Qué raro. Luego decía, bueno, ¿por qué Dios siempre está poniendo límites, castigando a su creación y diciendo que los va a matar, o pidiendo que le ofrecieran en sacrificio a su primer hijo? O sea, el Dios que yo siento que me puedo conectar con él, pues no es este. Y aparte es tan diferente, el mensaje de Jesucristo es tan diferente a este Dios enojón, cruel, vengador. Yo decía, bueno, pues ¿por qué? O sea, ¿qué es este afán también de mandar a el diluvio y matar a tanta gente de repente porque estaban molestos? O pues no, o sea, yo decía, bueno, ¿quién es este Dios? ¿Quiénes son estos dioses en plural, no? Y ahí se empezó a destapar toda la caja de Pandora, porque bueno, me empezaron a llegar muchísimos videos acerca de los Anunnaki. Me empezaron a llegar muchos videos acerca de los dioses que llegaron al planeta, que empezaron a hibridizar la raza humana, que se mezclaron con los primeros moradores del planeta, que eran una especie humana pero muy básica al parecer, y que empezaron a meterse con la humanidad, a combinar su ADN, y bueno, realmente empezó a ser un shock enorme porque me empezó a llover información. Me juntaba con mi mamá, que también le gustan mucho los temas de este tipo, y nos tomábamos un café y empezamos a subrayar y a decir, bueno, esto sí, esto no, y pues cómo, y así. Pero se convirtió casi en una como pasión y obsesión estar revisando y cuadrando toda esta información, ¿no? Entonces, realmente este tipo de cosas, pues a veces uno se va demasiado así como que en la investigación y quiere uno que todo el mundo despierte al mismo tiempo, y pues es imposible.
yo seguí con la investigación y empecé a darme cuenta de todas estas cosas y cada día estaba llegándome más información. Y siento que probablemente por ahí alguna energía que, según lo que me han dicho, ya me tenía en la mira, porque a todas las personas que van despertando les van asignando energías espías. Y pues estos espías no vienen a ser otros que también los mismos seres de oscuridad, los mismos seres controladores que tienen ellos, como están en cuarta y quinta dimensión, tienen manera de, digamos por vibración, detectar quiénes van despertando y quiénes están investigando y todo, y porque no les conviene obviamente que se vaya sabiendo la verdad y que se vaya despertando a más gente, ¿no? Entonces, según lo que me confirmaron, ahora que ya he sanado de todo esto, me asignaron inmediatamente una entidad de cuarta dimensión para estarme, pues, tratando de estropear el camino, digamos, y para meterme a otro camino que era el camino que ellos están intentando meter a toda la gente que está despertando, gente, almas buenas, trabajadores de la luz, que son gente linda, que realmente quieren cambiar el planeta, que quieren hacer algo por la humanidad. También los están tratando de endocrinar a través del New Age, de meterles implantes mentales, digamos programas para deshabilitarlos, porque iban bien, iban en un camino de investigación y después pues les empiezan a poner distractores, y eso le pasó a muchas amigas mías y amigos, y también vi que me sucedió a mí. Algunos de mis amistades no han salido, siguen muy programadas y no ven, y por más de que he tratado de decirles, inclusive he tenido que perder algunas amistades porque al tratar de decirles las cosas o de ayudar se molestan por lo mismo de que están tan programados, no quieren ver la verdad. Entonces se pierden relaciones y amistades en este tipo de cosas hasta que ellos estén listos para ver. Al mismo tiempo que yo iba despertando y creciendo, digamos, en mi camino espiritual, esta entidad empezó también a orquestar sincronías, porque lo que hay que entender es que estos seres son muy poderosos, están en una dimensión donde pueden ver cosas que nosotros no vemos como humanos. Ellos pueden orquestar, fingir, hacerse pasar por maestros ascendidos, por seres de luz, por ángeles, poner algunos fueguitos artificiales de orbes y lucecitas para que te emociones de que ya te contactó un ángel, y pues no, realmente no era cierto. Y esto fue lo que me empezó a pasar a mí. Empezaron a hacerme llegar sincronías de cuestiones New Age, me mandaban información, me empezaron a mandar información pues del Reiki, información de la diosa, mucha información de la diosa me empezó a llegar, de invitaciones a cursos, pláticas de empoderamiento femenino a través de la energía de la diosa, a través de Isis, a través de Ishtar, y lo planteaban como un curso que era utilizando conocimientos milenarios para empoderar a las mujeres. Yo traía mucho el tema del empoderamiento porque siempre tuve muchos problemas con eso, siempre fui muy sometida, tuve un padre muy machista, tuve un ex marido también abusivo. Entonces realmente costó mucho trabajo para mí empoderar la parte femenina. Entonces todo este llamado me empezó a resonar mucho, pero me llegó de la nada, así de que en Facebook empieza uno a ver invitaciones y amistades que hablan de esto y el otro, y que el Reiki, y que la sanación, y que esto y el otro, y pues empiezan a llamarle a uno la atención todas estas cosas, y uno dice, bueno, pues está interesante, ¿no? Y me gustaría ver de qué se trata. Al mismo tiempo me empezó a llegar mucha información acerca de técnicas de adivinación, de tarot, astrología, todo este tipo de cosas. También a mí la astrología siempre me había llamado mucho la atención, me gustaba lo de la carta astral, y sí considero que puede tener influencias, obviamente, los astros, y la personalidad a veces sí se define mucho con la carta astral, sí lo creo. Me llamaba la atención, no de una manera para predecir, sino más que nada para entender la personalidad y todo esto, ¿no? Y el tarot me llamaba la atención, pero le tenía miedito porque a mi madre me había platicado que a ella, una gitana, le había leído el tarot cuando era muy joven, y le había dicho un montón de desgracias que iba a tener en su vida, y pues sí le pasaron muchas cosas tristes a mi mamá, y ella piensa que se programó por lo que le dijo la gitana, y que a lo mejor ni era cierto lo que le dijo, pero como se lo dijo tan segura,
pues mi mamá se lo creyó y se lo atrajo, ¿no? Entonces ella siempre me advirtió mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Pero me llamaban la atención. Posterior a eso, de que estaba yo empezando pues a meterme más en la investigación, al inicio de mi investigación era mucho más basado en las mentiras que decía la Biblia, mucho más en la cuestión de los supuestos seres que vinieron a hacerse pasar por dioses, que están en el Antiguo Testamento. Está plagado de incongruencias y de cuestiones que uno dice, bueno, esto no es el creador, ¿qué pasó aquí, no? Y luego cambia y el Nuevo Testamento es tan diferente que uno dice, pues ¿qué pasó aquí, no? Es que Jesucristo es totalmente otra cosa y lo tienen del mismo libro y lo dan en la misma misa, pues es como estar hablando de peras y manzanas, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Yo estaba más metida en eso, pero después me empecé a distraer mucho con la cuestión del New Age. Y para todavía rematar esto, recuerdo que en una ocasión fue una meditación, me invitaron a meditación, dije, pues igual vamos, ¿no? Fui a la meditación, me concentré un buen rato y tuve una especie de como de despertar de la Kundalini espontáneo en esa meditación. Yo no supe qué me pasó, yo estaba sentada y de repente sentí una energía que venía del coxis y que subió y hasta brinqué, porque fue una descarga como eléctrica y hasta dije, ¿qué fue esto, no? Y sentí que me subió hasta la cabeza. Y yo decía, bueno, ¿qué fue esto? ¿Fue raro? ¿Qué me pasó? No sé, estuvo raro. Regresé a casa y a partir de ese día empecé a abrir el tercer ojo. Sentía mucha presión en el tercer ojo, como si tuviera pegado algo, y sentía como que algo se estaba abriendo y hasta me daba masaje y decía, ¿qué me está pasando aquí? ¿Por qué me duele el tercer ojo, no? Y diario empezaba a sentir esas punzaciones en el tercer ojo, que era que se estaba abriendo. Se abrió espontáneamente por la subida de Kundalini que se realizó en esa meditación. Yo pues empecé a buscar información y me encontré con lo de la subida de Kundalini y dije, como todo lo que decía era un síntoma de despertar espiritual y que era muy bueno y todo, yo dije, bueno, pues qué padre, entonces voy bien. Nunca se me ocurrió cuestionarme y después ahora investigar ahora lo que ya sé de que la subida de Kundalini no es algo normal, no es algo que el humano esté preparado, que si un humano tiene demasiadas subidas de Kundalini se puede volver loco, porque no es una energía hecha para el humano, es una energía que mucha gente quiere desarrollar a través tal vez del yoga Kundalini, de meditaciones, todo, porque te da, efectivamente, te abre poderes paranormales y te abre el tercer ojo y te conecta con los reinos espirituales. Claro que lo hace, pero digamos que sería como para ponerle a un niño de 5 años, meterle un corrientazo de electricidad para que de repente ya tenga, no sé, los conocimientos y las conexiones de un ser de 20 años. Realmente el humano no está hecho para este tipo de descargas y lo que he leído recientemente es que un despertar Kundalini tarda años para el organismo humano en recuperarse. Le afecta al sistema nervioso, le afecta al cuerpo, se enferma el cuerpo y afecta. La nueva era, el New Age, es una realidad que está viva. Es un gran desafío para la Iglesia, pero al mismo tiempo ofrece respuestas que no van a lo más profundo del corazón humano. El New Age tiene un mensaje de fondo que es muy básico. Se plantea que la humanidad está entrando a una nueva era. Se plantea una nueva era con un lenguaje muy atrayente. Una era de luz, una era de paz, una era de armonía, una era de reconciliación, una era donde lo divino se hace presente. Hay ideas muy fuertes que acompañan este fenómeno de la nueva era que seguramente hemos escuchado. No se habla tanto de la oración, sino se habla de la meditación. No se habla tanto de Dios, sino de lo divino. No se habla tanto de la religión, sino de la espiritualidad, algo más difuso, algo más subjetivo, algo más centrado en el yo. La nueva era puede ser entendida desde la imagen de un supermercado espiritual. ¿Por qué? Porque en un supermercado uno encuentra de todo
está al alcance de tu mano y tú escoges lo que quieres, lo que te gusta. Uno escoge las ideas que le gustan o que le convienen, un código de valores como a uno le parezca, una experiencia de meditación de determinado tipo que le acomoda, y así tantas ideas, metodologías, lecturas, terapias que son una respuesta alternativa, que esto es importante entenderlo porque así se presenta, una respuesta alternativa frente a una sociedad secularizada, una sociedad sin Dios. Ideas de fondo muy fuertes como entender a Dios no tanto como persona, sino como una suerte de energía cósmica. Se habla del contacto con lo divino, no del encuentro con Dios. Sin duda, la nueva era, en sus muchas manifestaciones, ha tenido una inteligencia muy grande en tocar algunos aspectos esenciales del corazón humano que no estaban siendo tocados, y al mismo tiempo han sabido atraer con comida fácil, al alcance de la mano. Definitivamente, para ayudar a una persona que de alguna manera esté envuelta por esta experiencia de la nueva era, hay que ver cuáles son los elementos que ha asumido en su vida. Lo fundamental está en anunciar al Señor Jesús en toda su riqueza, saber presentar al Señor Jesús como respuesta auténtica a los anhelos más profundos que hay en el corazón humano, saber entender que Él de verdad es el reconciliador, que Él es el que te revela tu identidad, que alguien te ama infinitamente, que alguien muere por ti en la cruz y resucita, que alguien te salva, que alguien está ahí, el Hijo de Dios, para manifestarte la misericordia de Dios y hacerte caminar el camino hacia la vida. Saber presentar los sacramentos como estos momentos en los cuales Dios se hace presente para santificarte, se hace presente para alimentarte, se hace presente para perdonarte, para reconciliarte. Eso implica un mensaje fascinante que deja radicalmente detrás a la nueva era. Lo divino de alguna manera se ajusta a nuestra búsqueda egoísta en el fondo, porque uno le pone la forma y el fondo que uno quiere. El Señor, como persona que toca la puerta de nuestro corazón, que nos busca, que nos ha amado primero, es un mensaje fascinante que toca, ese sí, lo más profundo del corazón del hombre. Uno de los puntos característicos de la nueva era es justamente el compromiso que te plantea. Por ejemplo, como una secta tiene una serie de características, pero que implican sobre todo un tipo de compromiso que te involucra. Por eso se dice que la nueva era no es una secta más. Hay un autor que con mucha agudeza dijo que el compromiso que te exige la nueva era no es mayor que el que necesitas cuando vas al cine. En el fondo, la nueva era, como se acomoda fundamentalmente al yo, podemos decir, incluso al hombre viejo, en el fondo no te cuestiona, no te plantea una realidad objetiva. ¿Por qué la nueva era no es una respuesta verdadera? Porque en el fondo lo que te ofrece no es la verdad, no te lleva a un encuentro auténtico con Dios. Lo peligroso desde la perspectiva de la Iglesia es que los hijos de la Iglesia se vayan deslizando a través de estos libros, a través de estas terapias, de estas ideas, por un camino que de alguna manera va cuestionando la experiencia de la fe, aunque a veces uno no se dé cuenta inicialmente. Dentro de poco voy a publicar un libro que habla específicamente de eso, qué es la nueva era y qué desafíos presenta para la Iglesia. Trato de hacer una propuesta lo más sintética posible para poder ayudar a muchos cristianos que quieren conocer un poco más de este fenómeno y poder ayudar a otras personas a que se encuentren de verdad con Jesús. Es un libro que va a ser publicado en la editorial Stella Maris en las próximas semanas.
Y bueno, así llegamos al final de una cita más de Vidas Transformadas que transforman vidas. Nos hace pensar, reflexionar como cada semana testimonios de carne y hueso, testimonios que tocan la vida, la familia, las situaciones de la mente, del espíritu, de la fe, de la experiencia emocionales y que dejan también esas marcas que se van reconstruyendo, como hablamos aquí, siempre en Vidas Transformadas que transforman vidas, que tenemos la oportunidad de no ser víctimas de nuestro propio pasado. Y vean cómo estas corrientes, por ejemplo, una de las mentiras de la New Age es que la nueva era se caracteriza por un profundo relativismo moral. Es una especie de pseudo espiritualidad que no tiene ninguna exigencia moral. ¿Por qué? Porque estas corrientes del New Age, del Nirvana, del Midrash, del Reiki, de todas estas cosas, no exige un cambio ni una conversión de vida. No se habla de fragilidad, de pecado. Es el hombre el que decide lo que es bueno y lo que es malo. Lo importante no es la verdad, sino esa cultura aparente del sentirse bien, ¿sí? Y así las cosas, en todo lo que impacta la nueva era, se convierte en un excelente refugio para quien tiene una situación moral difícil y no quiere salir de ella, pues simplemente se convierte en una persona que está dentro de una esfera sin afrontarlo. Por ejemplo, esta cuestión que es importantísima y los últimos minutos los utilizo para esto. Esta penetración, esta realidad de todas estas corrientes es iglesia no, y Cristo lo ponemos como un maestro de la meditación, etcétera. Fíjense cómo se camuflajea, cómo se distorsiona esto. Cristo no, y Dios como la causa, como el trascendente que ilumina y que es igual que Mahoma o que Gandhi o que Buda, una confusión total. Y Dios no, pero al final termina revelando lo verdaderamente oculto de todo esto, que es yo sí, convertirme en mi propio Dios, como nos lo comentaron los testimonios de este día que pudimos compartir con ustedes. Vean la mentira que está escondida detrás de un camino de oscuridad al camino de la luz. Hasta aquí hemos llegado. Gracias, bendiciones a cada uno y a todos los que hacen posible que estemos acompañándolos de manera especial en Vidas Transformadas. La siguiente semana una cita más en Historias de Carne y Hueso. Vidas transformadas. Que transforman vidas. Deseamos conocer tu historia. Porque todos llevamos un superhéroe dentro del corazón. Llámanos al 608-3652. La producción de Vidas Transformadas puede visitarte en tu casa.